Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a este canal de estudios bíblicos Rosh Pinah. Yo soy el maestro José Alberto Fuentes y para mí es un gusto poder grabar un video más para este canal que el Eterno nos ha permitido tener para difusión de las enseñanzas de la Torá y de Mashiach. El día de hoy, bueno, pues vamos a reflexionar en la parashá, en la porción de esta semana que es Parashat Lech Lecha. Esta porción es muy interesante porque nos introduce a uno de los grandes personajes de la Biblia, el patriarca Abraham, el famoso padre de la fe. Y este personaje, vaya que nos va a dejar muchísimas enseñanzas, pero hoy quiero tomar un tiempo solo para comentar la frase emblemática de esta parashá, que justamente es Lech Lecha, que ya vamos a hablar de ella. Por supuesto, los invitamos a que lean toda la porción de la Torá. Ahí en la descripción del video dejamos cuál es la lectura completa de esta porción semanal de la Torá, la lectura de los profetas también. Muy importante tener lectura, muy importante dedicarse a leer las Sagradas Escrituras en lo individual, en lo colectivo, muy importante. Además de los comentarios, de las reflexiones, de todo lo que podamos nosotros hacer como maestros, el individuo, la persona o también el colectivo debe dedicarse al estudio de las Sagradas Escrituras directamente, ¿ok? Bien, vamos a reflexionar entonces. Por favor, acompáñenme al primer versículo de esta parashá, de esta porción, que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 1. Veamos qué dice la Torá. La Torá nos dice lo siguiente: y dijo el Eterno a Abraham: vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tus padres, hacia la tierra que yo te indicaré. Bien, esta es una traducción. Como sabemos, aunque las traducciones nos pueden dar un mensaje y podemos entender en parte los textos sagrados, siempre hay un mensaje que se escapa o muchos mensajes que se escapan de lo que el hebreo nos quiere transmitir. Por lo tanto, tenemos que ir al hebreo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, para poder indagar, para poder reflexionar, para tener un poquito más de información que nos ayudará muchísimo. Fíjense lo que dice la Torá. Dice que el Eterno habló a Abraham y dijo, Vayomer, y dijo Dios, Hashem, a Abraham: vete para ti. Sería una muy buena traducción. Vete para ti. Lech lecha en hebreo. Vete para ti. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el contexto ciertamente se nos dice que Hashem le da una instrucción de salir, de irse. Dice, vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre hacia la tierra que ya te voy a indicar. O que te indicaré. O que te mostraré, puede ser diferente la traducción. O sea, hay un viaje que nosotros lo podemos definir como un viaje al exterior, como un viaje a otras tierras, como un viaje a otro lugar. Así de simple lo podemos ver. Es decir, está clarísimo que Abraham va a emprender un viaje geográfico, ¿ok? Un viaje a otro lugar. Es decir, esto puede significar para nosotros ir al exterior. No quedarnos en donde estamos, sino ir en búsqueda de otra tierra. Eso es muy básico. Pero aquí la Torá nos está diciendo primero, o le está diciendo a Abraham, todavía no se llama Abraham, le está diciendo, vete, lech lecha, vete para ti, y después se le dice ya concretamente, vete de la casa de tu padre, o sea, del lugar donde naciste, a otro lugar que yo te mostraré. Esto significa
que antes de emprender ese viaje al exterior, antes de emprender ese viaje a otro lugar, a otra tierra, a ese exterior, primero Abraham tiene que hacer un viaje hacia sí mismo, hacia sus adentros. Y la Torá con esto nos deja un gran mensaje a todos. Antes de que salgas, antes de que vayas a realizar algo, antes de que emprendas cualquier cosa, antes incluso de que sirvas a Dios, podríamos decirlo, tienes que conocerte. Si no te conoces a ti mismo, seguramente fracasarás en la vida. Y creo que ese es el gran problema de nuestra sociedad y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad, no conocerse a sí mismo. Emprendemos un montón de viajes, pero no hemos viajado hacia nuestros adentros. No sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. No tenemos una identidad. No nos conocemos. No tenemos una personalidad. No porque no se nos haya otorgado una personalidad concreta, definida, sino porque como no hemos entrado a nosotros, como no hemos viajado hacia nuestros adentros, no nos conocemos. Y entonces vamos por la vida imitando, viendo qué está de moda. Hoy esa es una tendencia que a mí me impacta mucho. En las redes sociales se dicta cómo debe ser la gente, cómo debe pensar, en qué debe creer, etc. De acuerdo a lo que digan las masas, por ahí vamos. Hoy se habla, por ejemplo, del feminismo, todos vamos hacia el feminismo. Hoy se habla, por ejemplo, no sé, del lenguaje incluyente. Bueno, todos hablemos así. Hoy se habla, por ejemplo, de el estudio de la Kabbalah. Vamos todos para allá. Hoy se habla de las raíces hebreas. Es una moda, todos vamos para allá. O sea, estamos siguiendo las corrientes del mundo que pueden ser desde religiosas, sociales, políticas y demás. Pero no tenemos una identidad real. No sabemos quiénes somos. Nos gusta imitar al de al lado. ¿Qué dijo el vecino? Mira, quiero ser como él. ¿Cómo viste? Quiero vestir como él. Y así no tenemos una identidad y no la tenemos porque no nos conocemos. Si nosotros pudiéramos conocernos, otra cosa sería. Entonces, el patriarca Abraham, eso nos insinúa la Torá cuando dice vete a ti mismo, o sea, vete pero para ti. ¿Cómo que voy a viajar hacia mí mismo? Pues es que sí se puede. Esa es la famosa introspección, es conocerse, ver qué talentos Dios nos ha dado, ver el énfasis que tenemos en la vida, cuáles son nuestras aptitudes, un montón de cosas. Y la mayoría de las personas fracasan justo porque no se conocen. Hay gente que, por ejemplo, se aferra a ser deportista cuando no tiene las habilidades. No nació para ser deportista y toda la vida se la pasa tratando de ser deportista y ya gastó su vida y aparte es infeliz. ¿Por qué? Porque no puede ser deportista, porque no nació para eso, pero él está ahí. Y así en la vida. Hay un montón de cosas que podríamos hablar y poner de ejemplos de cómo la persona, por no conocerse, por no haber viajado primero antes de hacer esos viajes, por ejemplo, el viaje del deporte o el viaje de lo que quieras, antes de viajar ahí, tenía que viajar a sus adentros y ver, conocerse a sí mismo, conocerse y entonces poder tomar una decisión y poder tomar pasos concretos que lo harán feliz y que entonces él podrá conocer cuál es su lugar en este mundo. Esto es muy importante que lo consideremos. Por ejemplo, Abraham entendió quién era. Abraham tiene una singularidad y de hecho se habla mucho de eso en la Torá, de este personaje. El patriarca Abraham era una persona de mucho gesed, de mucho altruismo, de mucha bondad, de mucho amor, de mucha ayuda al prójimo. Él entendió que Dios le había otorgado eso. Él se descubrió y encontró que en él había una fuente impresionante
para poder servir a los demás, para poder ayudar a las personas. Con esto no digo que todos debemos ayudar, o sea, todos tenemos una parte, una porción, pero digamos que hay un énfasis en la vida de todos, hay un énfasis, hay algo que destaca en cada uno de nosotros. Abraham supo entender, se encontró con ese buen depósito. El apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le va a hablar de un buen depósito que hay en él. Abraham supo encontrar el buen depósito que había en él y en base a ese buen depósito, a esa buena cualidad, a eso que él tenía, él lo explotó. Y fue un hombre súper generoso, súper altruista, y él tenía eso. Era su singularidad, era su énfasis en la vida y vivió feliz sirviendo, ayudando a otros. Entonces, nosotros tenemos que descubrir quiénes somos. Cuando pase eso, va a suceder algo muy interesante. Se va a ir la envidia. Se va a ir la envidia y seremos humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad no es andar agachados y decir, le tengo miedo a todos, mejor me callo. No, esa no es la humildad. La humildad, de acuerdo a la Biblia, es saber quién eres. Es saber cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu función, cuál es tu misión. Y en base a eso, ser. Cuando yo conozco quién soy, cuando me doy cuenta de los talentos que tengo, del buen depósito que Dios ha colocado en mí, de los dones que Él me ha regalado, del ministerio que me ha dado, de las habilidades, de las aptitudes y demás que yo poseo como persona, entonces, cuando yo me conozco bien, no tendré envidia por el de al lado. No voy a querer lo del que está enfrente porque yo sé quién soy. Y el que está enfrente es tan singular y tiene una particularidad tan marcada que yo no la poseo. Y entonces no voy a envidiar porque sé que yo no puedo aspirar a eso. Hoy vivimos en un mundo de aspiraciones falsas, porque la aspiración es buena siempre y cuando venga del depósito personal, de tu potencial personal, no el de los demás. Y ese es el problema. Es que mira cómo le va a este individuo, mira cuánta fortuna tiene, yo quiero aspirar a eso. Oye, espérame. ¿De verdad esa es tu porción en la vida? ¿La del tipo de enfrente? No lo sé. Quizás no lo sea o quizás sea mayor, no lo sabes. Si es mayor, Baruch Hashem, y si es menor, Baruch Hashem. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque esa es tu porción. El problema es que estamos buscando copiar a otros y eso es lo peor que alguien puede hacer. Ahora, muchos dirán, oye, pero hay personalidades que están como defectuosas. ¿Y ahí qué hacemos? O sea, yo encuentro en mi personalidad, sí he hecho introspección, sí he hecho algunas cosas, pero me doy cuenta que no estoy bien enfocado o que no está bien como soy. Por eso quiero ser como el de enfrente. Bueno, lo que sucede es que muchas de las cosas que tenemos y muchas de los rasgos de carácter y muchas de las cosas que nosotros podemos ver como negativo es porque justamente no están bien enfocadas. Es porque no hemos encauzado bien ese don, esa personalidad, ese carácter, etcétera, esa habilidad. No le hemos encauzado bien. Entonces, y eso nos lo enseña la Torá. Por ejemplo, está el caso de Shimón y Leví, los hijos de Jacob. Si tú lees lo que se les dice a estos hombres y si recordamos un poquito su vida, tú vas a decir, estos hombres son sanguinarios. Estos hombres mataron a los individuos de una ciudad a sangre fría. Estos hombres son malos, son sanguinarios. Y de hecho el patriarca Jacob, ahí en Génesis 49, les va a decir palabras muy duras. Ahí está algo de ellos que está muy marcado en sus personalidades. Dicen, por ejemplo, que Leví se pasaba afilando cuchillos y luego lo tenemos ahí asesinando. Y Shimón era un provocador, tenía un poder de convencimiento
tenía una palabra tan poderosa que si te decía, oye, vamos a matar, tú ibas atrás de él. Y se les conoce como los hermanos de sangre. Pero lo que sucede con ellos es que justamente no habían enfocado bien eso que ellos tenían. Que tú puedes decir, oye, pero ¿qué hay de bueno en alguien que se la pasa afilando cuchillos y que ha matado a alguien? ¿Y qué hay de bueno en aquel que tiene un poder en la palabra para convencer a otros de hacer el mal? Aquí no se trata de decir, anulo eso y entonces mejor le copio al de enfrente. No, se trata de enfocar bien eso que tienes. Como, por ejemplo, en la vida de Leví pasa, que Leví pasa de ser ese asesino, ese hombre que afila cuchillos para hacer el mal, pasa a ser un hombre dedicado al servicio divino, que sí va a seguir afilando cuchillos, pero no para asesinar, sino para servir a Dios. Y los levitas eran los encargados, de ahí sale, de la tribu de Leví, salen los sacerdotes. Los sacerdotes hacían la shejitá, es decir, hacían el corte de los animales que eran sacrificados en el altar. Estos hombres, después de ser esos sanguinarios, dejaron de ser esos sanguinarios y se volvieron hombres que sirvieron a Dios y que ayudaban al pueblo a través de los sacrificios a acercarse a Dios. Entonces vemos cómo esta parte que ellos tenían de la sangre quedó en ellos, pero ya no era de manera negativa, sino que ahora eran los servidores del templo y eran los que sacrificaban a los animales. Vemos un gran cambio en ellos, un enfoque diferente. En Shimón, de Shimón se va a decir que Shimón, de esta tribu salen los jajamim más grandes. Han salido muchos jajamim, muchos sabios grandísimos de la Torá, que ahora usan las palabras de convencimiento, no en el sentido de ven, vamos a hacer el mal, sino en el sentido de mira, esta es la Torá, mira, esta es la instrucción, esto es lo que agrada a Dios, este es el amor al prójimo, y convencían a la gente de andar en los caminos de Dios, de ser buenas personas, amando a los demás. Cambiaron su enfoque. Entonces tenemos que conocernos mucho, tenemos que ver qué habilidades tenemos, quiénes somos y desde ahí trabajar. Si toca hacer un enfoque diferente, lo tenemos que hacer. Pero esto sí es muy importante, ser como Dios nos creó, como Dios nos capacitó, es muy importante. Escuché un midrash hace muchos años, que lo voy a parafrasear porque lo leí hace muchísimo tiempo, que dice algo así. Voy a cambiar seguramente algunas cosas porque no recuerdo exactamente la historia, pero se dice que llegó un tzadik al cielo, pero no un tzadik, una persona común y corriente llegó al cielo y se le reclamó por qué no había cumplido su misión en la vida. Y este hombre decía algo así como, pero es que es bien difícil ser como Moshe Rabenu, pero es bien difícil ser como David Amelech, pero es bien difícil ser como Abraham Avinu, como todos estos personajes de la Biblia grandiosos. Y dice que a Kadosh Baruj Hu le dice, es que el problema que yo tengo contigo no es porque no fuiste como Moshe, o porque no fuiste como David, o porque no fuiste con Abraham. No, el problema contigo no es por eso, el problema es porque no fuiste como tenías que ser tú. ¿Por qué no fuiste, en mi caso, por ejemplo, sería, ¿por qué no fuiste José Alberto? Cuando llegue al cielo no se me va a reclamar por no haber sido como Moshe Rabenu, como Abraham, como David. Se me va a reclamar por no haber sido yo, mi persona. Y eso es algo muy triste. Por lo tanto, cada quien debe encontrar quién es, cuál es su función en la vida, qué tiene que hacer, a qué se debe dedicar, cómo puede servir. Por ejemplo, en los escritos mesiánicos se habla de que hay ministerios diferentes, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son maestros, otros
pastores. No todo el evangelista va a ser un pastor y no todo el pastor va a ser un maestro. Se habla de dones que fueron repartidos también ahí en Corintios, de dones que fueron repartidos a la comunidad. No todos tenían los mismos dones, pero todos son parte de un cuerpo, todos son un equipo, todos somos una sociedad. Y cada quien tiene un énfasis especial en la vida. También puede ser que tú ya encontraste tu énfasis en la vida y Baruch Hashem, pero no esperes que los demás sean como tú. Ese es otro error muchas veces. Oye, es que yo quiero que esa persona sea igual que yo, o que mis hijos, que mi esposa sean igual que yo. No, cada quien es singular, cada quien tiene una porción y la tienes que descubrir. ¿Qué puedes hacer para descubrir quién eres? Meditación, introspección. Fíjate el maestro, por ejemplo, el maestro Yeshua, nuestro Mashiach, antes de comenzar con lo que se conoce como su ministerio, él se pasó 40 días en el desierto, en ayunas. ¿Tú crees que él no se encontró, no encontró su esencia en ese momento? ¿No se conoció más profundamente todo ese depósito maravilloso, divino que había en él? Por supuesto. Del apóstol Pablo se habla que se pasó 13 años en Arabia después de esa gran revelación que tuvo de Mashiach. Tenía que meditar, tenía que reflexionar, tenía que estar solo. Entonces es importante tener tiempo solo, meditar, cerrar los ojos, orar a Dios, mirar qué te revela Dios que hay en ti. También otras cosas que puedes hacer para encontrarte a ti mismo es, por ejemplo, ¿qué me gusta hacer? Por ejemplo, en los mandamientos, siendo concretos, pues es un canal de estudios bíblicos, siendo concretos en los mandamientos. ¿Qué mandamientos de la Torah te llaman más la atención? Bueno, te llaman más la atención por algo. ¿Por qué? Porque ahí hay un énfasis para ti. ¿Qué te cuesta más hacer? Bueno, ahí también tienes un énfasis. Bueno, me cuesta mucho trabajo esto, o de repente me resbalo por este lado. Ahí tienes algo. Ahí tienes algo que trabajar y tiene que ver mucho con tu personalidad. Entonces, tenemos que indagar mucho en esto. Voy a dejar en la descripción del video una canción que la conozco desde que era un pequeño. Es una canción de un artista que me parece que es un gran cantante y es Marcos Vidal. Marcos Vidal escribió hace muchos años e hizo esta canción hace muchísimos años que se llama Payaso. En esa canción, por favor escúchenla después de este video. En esta canción él habla de la historia de un payaso que no era feliz. Era un gran payaso, pero él no sabía prácticamente que era un gran payaso. Era el que hacía reír, era el alma de un circo. Pero él no se veía como esa persona importante. Tenía ese gran don de hacer reír a la gente. Pero él menospreciaba quién era. Menospreciaba el talento que tenía. Quería ser como el trapecista. Y soñaba con ser como el trapecista. Despreciaba quién era él. Y llegó un momento que se cansó de ser el payaso del que hacía reír a la gente. Él no había dimensionado la importancia que él tenía. Él no sabía que si él dejaba el circo, si él dejaba su función, el circo en ese momento se cerraba. Entonces, él aferrado en ser otra persona, él aferrado en otro papel, quiso ser trapecista y se subió. Y cuando se sube se da cuenta que no hay una red, no hay una malla que le proteja. Ya estaba arriba, se llenó de miedo, no era lo suyo, se cayó y quedó paralítico. Ya no pudo volver a caminar. Evidentemente ya no pudo volver a trabajar en el circo y el circo cerró. ¿Por qué? Porque el gran éxito de ese circo era el payaso. Al final de su historia, él se dio cuenta que Dios le había dado ese talento y él estando como en un asilo, en un lugar ya pues abandonado, cada vez que veía venir a niños, él se pintaba rápido, en su condición ya paralítico. Se pintaba rápido y empezaba a hacer reír a los niños. Pero los niños lo veían ya como con desprecio. Se reían, sí, pero decían, qué payaso tan extraño en silla de ruedas. ¿Qué está haciendo? Y él dice al final que
que no lo juzguen, que Dios lo hizo así y que se dio cuenta que el trabajo que él tenía en la vida era hacer reír a otras personas y que él tenía que cumplir su función en la vida a pesar de su circunstancia, de su situación. Me parece un cántico muy bello, una historia muy bella. Recuerdo que hasta hicimos una obra teatral cuando éramos niños. Así que, por favor, escuchen esta canción. Es muy nostálgica, es muy bella, pero dice unas verdades muy poderosas y muy espirituales que necesita oír nuestra generación. No tengo más que agregar, más que decir. Viaja a tus adentros, conócete bien, y en medida que te conozcas bien, serás sumamente bendecido, encontrarás tu lugar, encontrarás tu función en la vida, encontrarás la misión a la cual Dios te llamó para cumplir en este mundo. Bien, Shabbat Shalom a todos, bendiciones.